Vale, esto me lo voy a cortar aquí y me lo voy a llevar al archivo. Ahora, veamos. Aquí tenemos el item sidebar. Vamos a poner, lo ponemos como tooltip genérico, ¿no? Podría ser. Lo pego por aquí y simplemente le voy a poner tooltip con el mismo nombre. Primero lo voy a convertir en un componente. Ya está. Ahora, estoy usando colores del UX FOMO Design System. Ahora mismo podría ser lo mismo, valga la redundancia. Pero si hago una instancia tal cual y me la llevo al prototipo y simplemente la dejo caer para ver cómo se ve, vale, tiene un gris un poco más claro y me podría valer. Podría valer. Entonces, lo corto otra vez, me voy a componentes, bueno, lo quito, y lo que voy a hacer es, voy a deshacer los colores de UX Form Design System, porque ya veremos qué hacemos con esto. Ok, el color de texto debe ser un white, lo voy a deshacer, perfecto. Ahora, veamos. La etiqueta la voy a convertir, con el label voy a generar una variable que simplemente se llame label. Esta tontería tan pequeñita va a tener chicha y va a quedar guapo. Ahora sí, hago una instancia, otra vez, me la llevo a... Me la debería llevar a... Si este es el item sidebar, en la variable, en la variante default, un momento, voy a ponerle un color de fondo al componente este, igual que el de el sidebar. Ay, no, sí, lo dije bien. Perfecto. Ahora, esto tiene un ancho, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo pego la instancia del tooltip dentro. Y debería hacerla flotar de forma... Debería hacerla flotar de forma absoluta. Siempre a la derecha. Estoy configurando las constraints. En principio puedo decir que esté en el centro vertical. Pero, ojito, ojito, porque aquí me surge la siguiente duda. La cadena de texto llega hasta el final. Ok. Lo que pasa es que... Yo podría ponerlo aquí más o menos. Momento, aquí no se ve porque evidentemente está con el clip content. ¿Podría quitar el clip content de este caso? Yo creo que sí, porque realmente no hay nada que moleste. Quito el clip content. Vale, vamos a dejarlo así funcionando de cartón piedra. Si yo lanzo el prototipo, en teoría ahora, vale, está funcionando. ¿Lo veis, no? Ahí. Ahora. Pero claro, solamente, aquí ya, solamente debería aparecer, esto me surge una duda, solamente debería aparecer cuando ocupa, cuando se trunca o no. Bueno, vamos a ver una cosa. No lo vais a ver, pero yo me voy un momento a, por ejemplo, mi chat GPT.
Lo voy a abrir en este browser. Bueno, un momento. Ahora te leo, ¿eh? O ahora os leo, mejor dicho. Claro. Claro. Aquí ya estoy viendo, como por ejemplo, ChatGPT te abre el tooltip y te muestra el título, aunque sea más corto. Y te lo abre y te lo despliega a la altura del mouse, del ratón. En este caso yo no me voy a comer la cabeza. Puedo hacer que se muestre en un punto X, a la mitad, por ejemplo. Vale, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahora cierro esto y os voy a leer. Veamos. A ver. Antes, Tomás me... Bueno. Venga, voy a leer desde donde dejé de leer. Tomás me decía, cuando cliqueas en la imagen en WhatsApp, abre un desplegable y tiene un botón de cerrar sesión. El mío no. Lo estoy viendo ahora mismo, ¿eh? Mi WhatsApp web, cuando yo pulso en mi avatar, me abre un panel que no es una modal y simplemente veo, en el panel veo mi avatar grande, mi nombre y la descripción y la info de mi perfil. Y después tengo un segundo icono de un engranaje donde pone ajustes, lo pincho y ahí están mi avatar otra vez, todas las opciones de mi perfil y la última es cerrar sesión. Vale, continúo leyendo. No va a funcionar en forma absoluta, debería estar en el contenedor con el texto. Sí, vale, esto es lo que, a la conclusión que llegué yo con el tooltip, ¿no? Con auto layout. Si funciona porque queda flotando. Pensé que tenía que moverse según el texto. Se posiciona según el texto, Tomás, ¿sí? Bueno, no, según el ratón. Bueno, el fill del tooltip tiene una transparencia o es un efecto visual que se ve la línea del fondo. Ahora lo miramos. Ok, entonces es distinto en desktop que en web. Sí, como dijiste en web, vale, el desktop también es una web encapsulada, pero en browser lo veo así como te digo. Venga, voy a continuar. Voy a continuar, sí. Ve, aquí. Tooltip. Vale, ahora mismo lo tenía puesto aquí posicionado. Lo que voy a hacer es, primero, voy a usar, claro, aquí estábamos usando un tooltip que en realidad es un componente, pero al que le hicimos detach. A lo mejor lo que debería hacer antes es, primero, posicionarlo otra vez por la mitad, por ejemplo. Aunque sabemos que esto cuando esté funcionando, pues va a mostrarse en la posición donde está el ratón. Pero, vale, aquí fijaros que el componente tenía 4 variantes. Estoy usando la left y en este caso deberíamos ocultar el left polygon y mostrar el top polygon. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al prototipo, aquí está lo que dice Tomás. Tiene una opacidad, pero qué raro. No, aquí pasa lo siguiente. Esto es por un tema del orden del auto layout, si mal no recuerdo, porque en realidad lo que está encima es el título de... Bueno, no. Vamos a ver. No lo tengo muy claro. Voy un momento al componente.
No, 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 es sólido, es sólido. Es lo que digo yo. Es lo que digo yo. David Buitrago, bienvenido. Hola, Juan Paul. Juan Paul va junto, David. La semana pasada estuve tratando de crear una página web que solicitaron en mi trabajo. Soy diseñador de contenido, pero estoy estudiando para hacer la transición a diseño UX UI. Correcto, Tomás. Es por el first on top. Esto quiere decir que si esto no lo puedo solucionar. Ahora mismo no se me ocurre cómo. Me voy al componente aquí. Porque en realidad... Momento. Lo mismo sí. A ver. No, tampoco. En el contenedor, ajustale el canvas staking. En el contenedor de over. Vale, ahora te sigo leyendo. En un ratito te sigo leyendo, David. Canvas staking. First on top. Pero, ojito, ¿esto se soluciona así? No lo tengo muy claro, ¿eh? Reload. Ahora voy a moverlo también del layer, pero yo creo que... Venga, voy a moverlo como estaba aquí. Así. No me queda claro eso, Tomás, ¿eh? Porque son muchos elementos. Si fuese uno, en el contenedor de list item. Ah, claro. En el contenedor de list item. Un momento. Sí, estoy en list. Tío, estoy en list item, item sidebar, list item. Estoy un poco perdido ahora. Tú te refieres a esto, ¿no? Teníamos container, el grupo. Sí. En el grupo es, ¿no? Sí. Correcto. Voy a hacerlo los dos. Recargo. Esto no... Pues Tomás tiene razón. Gracias, amigo. Aprendemos. Yo por lo menos aprendo mucho de ti. Te lo agradezco mucho. Vale, esto es horrible ahora porque no acompaña el ratón, pero vale. Nos vale. Ahora, a este tooltip, si dijimos que queremos mostrar, esto por rizar el rizo, ¿eh? Bueno, vamos a conectar la variable primero, eso sí. Esto quiere decir que sí, momento. Ya estoy recordando por qué en UX Form Design System hicimos el detach del componente tooltip y lo metimos dentro del componente item sidebar o por ahí. Porque teníamos que conectar la variable, esta variable label con la misma. Y ahora mismo, yo no sé si Figma ha cambiado, pero no sabría cómo hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, antes le voy a... buen tip el de Tomás, sí señor. Ahora mismo no podría, porque claro, yo aquí tengo la variable, a ver si tengo la variable label y aquí también, correcto, y no funciona.
Va a funcionar si hago lo siguiente. Hago un detach de esto. Y aquí aplico la variable label del componente item sidebar. Ahora sí va a funcionar. Correcto. Ahora va a funcionar. Hay que corregir el max width y el truncado del texto. ¿O no? Vamos a hacer lo siguiente. Vuelvo al componente y... Vuelvo a este componente y por el momento de esto me olvido, aunque el tooltip nos va a valer para todo el proyecto. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Si nuestro sidebar expandido tiene 200, ¿cómo tenía de ancho más o menos? 304 píxeles, pero esto es porque está así. Creo que le pusimos más aquí, ¿no? ¿O no? Tiene 304. Le podríamos poner 300 y ya tenemos una cosita más. Vamos a ponerle 300. Vale. Lo dejamos así. Ahora, al tooltip podríamos hacer que, aunque no... Bueno, en realidad, como esto va a moverse con el ratón, ahora mismo nos estamos comiendo mucho la cabeza. Lo que sí voy a hacer es... Vamos. Está más o menos en el centro horizontal. Vamos a hacer... Vale. Entonces, a este auto layout le voy a poner un max width de, si tiene 300, esto le voy a poner, lo vamos a hacer un poquitito más pequeñito, bastante más pequeñito. Por ejemplo, 256. Ojito, las 256. El label sería un field container. Estoy entendiendo que si yo aquí le pongo un montón de cosas, ok, se va a parar en 256. Perfecto. Perfecto. Esta cadena de texto está truncado en cuántas... No tiene truncado y vamos a ponerle 2 filas. Por ejemplo. Aquí tengo que pulir constraints, me parece. Sí, creo que sí. Esto va a crecer hacia abajo, entonces tiene que ser ahí. Vale, ya está más o menos. Incluso puedo subirlo un poquitito. Vamos a ponerlo, el piquito, vamos a subirlo unos 8 píxeles, así más o menos. Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4. Vale, bueno, más o menos podría, Le metemos menos, en lugar de 256, vamos a meterle de max width, vamos a meterle 200. ¿Le dejamos hasta 3 filas o cuánto? Hasta 3 filas. Al truncado. Vamos a ponerle 3. Y si el título es gigante, bueno, más grande, se van a ver hasta 3. Bueno, había uno que era más... Aquí. Correcto. Ok, bueno. Esto podría funcionar así. Bien. Algo hecho. Si alguien sabe cómo, porque yo no lo sé, si hay alguna posibilidad con variables o algo, de conectar una variable, una propiedad de texto, mejor dicho, sí, una propiedad de texto de un componente con otro, sin plugin se podría hacer, yo no tengo ni idea.
Hostia, a ver. Tomás dice, bueno, a ver, voy a leer que hay varias... Ah, bueno, a David creo que le habéis respondido. Dice Tomás, sí, se puede hacer con variables, no con propiedades, con variable. Definiendo las variables, tú dices en el local variables, ¿no? Interesante. No quiero hacer pruebas ahora para no dar vueltas, pero sí, creando una variable de texto y asignándosela a todos. Claro, a ver. Sí, claro, es que es así. Sería una variable tooltip, por ejemplo, ¿no? Y esa variable la aplico en la cadena de texto del componente tooltip, sí y no. Claro, aquí es... Si entendí bien es eso. Pero claro, hay algo que me choca en la lógica o en el orden, porque estamos definiendo una variable. Más que llamarle tooltip, debería ser item list, o como sea, o título del hilo. Claro, sería algo más general. Correcto, correcto, justo. Te lo respondí antes de leértelo. Algo como title resume o algo así, claro, porque es como, es una variable que va a aparecer en el item list y en el tooltip. Por eso llamarle tooltip no me convencía. Vale, vamos a hacerlo. Aunque ahora, bueno, con los modos le creas las variables según los títulos distintos que haya. Con los modos... Ya, podría... Sí, ya tengo una variable padre, digamos, y con los diferentes modos le hago alias, dices tú. Sí. Pero creo que te entendí. Prefiero ponerle una variable, un nombre genérico y no usar modos para eso. ¿Qué opináis? Pero venga, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Evidentemente, digo lo voy a hacer, pero tranquilidad. Esto, bueno, deshago la variable label de... A ver, momento. Ya que voy a... Vamos a lo siguiente. Me voy a ir a UXFOAM Design System. Voy a coger otra vez el componente tooltip directamente y voy a usar este. Porque ya tiene todas las propiedades, ¿ok? Me refiero a las propiedades de los piquitos. Entonces, lo copio. Me voy al archivo este. Esto lo borro. Lo pego. Bueno, aquí no. Aquí. Le voy a poner tooltip directamente. Las propiedades las estoy manteniendo. Ok. Ahora, a la propiedad del label del tooltip le tienes que asignar la... Sí, correcto. Entonces, esto lo deshago, me voy al local variables y bueno, aquí vamos a poner... no le voy a poner ni colección ni nada, por el momento lo voy a dejar así. Y esto se va a llamar... ¿cómo se llamaba el ítem? Item sidebar. Item title. Item title. Esto quiere decir que a esta cadena de texto le asigno la variable item title. Ok. Y también lo hago, bueno, también debería hacerlo a estas dos. Bueno, si dijimos de no usar variables, claro, alias también aquí. Pero un momento.
Yo le he puesto aquí, ok. Pero en algún lado tengo que personalizar el nombre de mis ítems. Y es ahí donde se me vuelve la cabeza. Sí, claro, pero es que sí, lo personalizo desde aquí, pero en realidad... Uy, sí, por eso ya te entiendo, ya te entiendo. Es que cuando hablaste de modos, yo estaba pensando en modo tooltip y modo item sidebar. Sí, es horrible. Eso es tan horrible que no lo voy a hacer. Es tan horrible que no lo voy a hacer. Claro, igualmente, modos. Con mi cuenta profesional, que es no, solamente te puedo usar hasta 4 modos. Es ruido, es horrible, sí. Eh, no, elimino. Bueno, el tooltip lo voy a dejar, pero eso sí, a esto le voy a poner otra vez label. Esto lo deshago. A label le quito la variable. La quité, ¿no? No, la voy a borrar ya. Ok, y ahora a este label le pongo una propiedad de texto que se llame label. Esta es la... Ok, label 2. Un momento. Ya viene el label aquí. Vale, sí, ya está funcionando bien. Ok. Entonces, esto por ahora se queda igual, no es un componente, es parte de la variante Obred. Perfecto. Y santo remedio. De esta manera podemos personalizarlo bien. Mi gozo en un pozo, vale. No pasa nada. Hecho. No, el tooltip se va a quedar por aquí. Eso sí, este color es el 3838 y esto está trayéndose colores de el mismo. Vale. Me parece más oscuro aquí porque está sobre un color claro. Se queda así. Dije, solucionado el tema del tooltip, dije, pasamos el avatar del sidebar a la esquina superior derecha de la aplicación. Esto es tan simple como, ahora mismo, quitarlo de aquí. Estaba en un container 2 que lo podemos quitar y no pasa nada. Seguramente cuando lo quitemos, el container... Un momento. Aquí hay una inconsistencia raruna, ¿eh? Sí. Vale. Quito esto de aquí. Con su container incluso. Esto lo elimino. Ahora, el contenedor de los hilos llega hasta el final. Aquí hago lo mismo. Y aquí hago lo mismo. Ahora, esto es el container 1 y esto sigue siendo el container 2. Vale. Este avatar lo muevo lo quito de este container 2. Esto me lo cargo. Y este avatar, ahora mismo no hay componente en esto que es el layout. Vale, no pasa nada. Lo pego. Lo llevo a 16 píxeles del margin top y margin right. La constraint queda así y si personalizamos esto, otra vez con nuestra Glenda, y lanzamos este prototipo, va a quedar bien. Ahora.
Esto está bien. Aquí. 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 Sigo. Se me viene otra vez a la mente el tema del logout. También podría tener un desplegable que sea ajustes y logout por ahora, ¿eh? Ajustes, logout, ¿qué otras cosas podrían ser? En cualquier caso, lo que voy a hacer es lo siguiente, por ahora. Como me choca muchísimo este Aste Pro aquí, tan pegado al margin bottom del panel del sidebar expandido, voy a coger todos los sidebar y ahora mismo le voy a poner un padding bottom de 48 píxeles. De esta manera, esto me funciona un poco mejor ahora. Aquí podría estar la versión, no sé, algo así. Ya lo vemos. Sí me gusta más aquí, eso seguro. Y sí. Esto creo que nunca lo he visto, pero es un poco raro. Y si el tema del logout lo ponemos, a ver si me matáis o no. Pero no es descabellado lo que digo. A lo mejor es un poco viejuno, pero puede ser efectivo. Tan fácil como, si tuviésemos que sacarlo a producción rápido, me explico, ¿no? ¿Me entendéis? Algo así. Tengo la opción de salir, sé que estoy logado como Glenda, es mi sesión, evidentemente. Y si quiero más cosas, pincho y abro la página con toda la configuración. Para salir del paso, no es mala idea. A ver, Hola, Tam, muy buenas. Hola chicos, dice, hoy llego brutalmente tarde, no pasa nada, tendré que ponerme al día después. Iván dice, no puedo sumar mucho en estos casos, necesito un curso sobre variables y estilos. Se saludan, veo que vais avanzando bien, dice Tam. Se entiende, Tomás dice, se entiende, en la landing de UXFOMO creo que estaba igual. El logout, dices tú, ¿no? Para salir del paso sirve, dice Tomás, pero no pondría un cerrar sesión tan a mano para no tentar al usuario. Vale. Esto quiere decir, si dices que no lo pondrías tan a mano, es no tan visible. Pero claro, si no lo ponemos visible para salir del paso, no estaría, sería... estoy en la tercera pantalla y ahora. No estaría en la página, sino, por ejemplo, aparecería al sobrevolar. Sería como un... Iván dice, ¿no quieres hacerle un drop down al avatar? ¿O esto es para próximos vídeos? Mi idea era poner un drop down cuando estaba aquí, y lo mismo aquí, pero después dije, ¿por qué no hacer, como dije hoy al comienzo, una página con toda la configuración, como hace Google Chrome? Y ahí, claro, ahí el drop down no me funciona. Pero ahora tengo en la cabeza el tema del logout, que es importante. Escondérselo un poco, pero dejarle claro cómo salir. Esta misma semana una amiga me viene, bueno, me llama y me dice, Juan, no sé salir de la aplicación de mi banco. Cerrar sesión en la página. Eso creo que nunca lo vi. Sí eliminar la cuenta, pero cerrar sesión en la página. A lo mejor podría ser. Vale. Si pensamos en una página, si pensamos en, voy a hacer una cosa rápida. Esto lo quito. Bueno, no lo dejo porque lo voy a usar. Si pensamos en una página, supongamos que tenemos
Evidentemente, podemos tener la configuración aquí. A ver, lo voy a hacer así rápido, entendedme. Ajustes. Bueno, no sé, puede ser diferentes paneles, ya veremos. Esto quiere decir que yo pondría el salir. Esto es una mierda, pero ya me entendéis. El salir no lo pondría aquí, lo pondría, por ejemplo, de alguna manera, así. A ver, sería como una primera opción dentro de el layout o el panel de página. ¿Me explico? A lo mejor si esto estuviese, por ejemplo, en una, no sé, me lo invento. No me molestaría que estés así sobre el canvas directamente, pero si tuviese un stroke con sus paddings, a ver, esto es una mierda, pero ya me entendéis. O por aquí, me explico, ¿no? Algo así. Bueno, cerrar sesión, ¿no? Con un botoncito, incluso. Por ejemplo, vamos a... tenemos un botón, ¿no? Sí. Y teníamos algún tamaño... No tenemos SM, por Dios. Vale. Por ejemplo, bueno, ahora mismo no hay icono de cerrar sesión ni nada, pero una cosa así en small, que es o por aquí. Pensemos. Lo hago flotar de forma absoluta, lo llevo a la derecha. Algo así, con un poco más de padding en el top, por ejemplo. O incluso así. A ver, os leo. Dices, incluís en la página, ok. Que haya ítems como en configuración de Discord, correcto. Sí, como mi idea era esta. Pensemos. A ver, aquí al final estamos haciendo una chapuza, pero supongamos, como esto, ¿no? Como diferentes ítems, ajustes o mi cuenta, no sé, cosas así, ¿no? ¿Qué sé yo? Contraseña. Aspecto y pagos, qué sé yo. Ya me entendéis. Y de esta forma ahí pasé inspiración al Discord. Vale. Es importante. Tomás dice, ahí pasé inspiración al Discord. Y os recuerdo, estamos siempre en nuestra comunidad de Discord, leyendo el código QR o entrando en juanpaul.com/Discord, podéis entrar en la comunidad donde estamos todos los días hablando de estos temas, de UX UI. Y Tomás dice, dejé ahí algo, porque lo que estamos haciendo en todos estos directos, y no lo pegué aquí, lo voy a hacer ahora, es, cada directo tiene un post con el número de directo, que es el 130 en este caso, y el título, donde ahí vamos a generar un debate, charla o lo que sea, preguntas y respuestas de los temas que hablemos en cada stream. Entonces yo ahora voy aquí, no lo estáis viendo vosotros, pero esto lo quito, y me voy a el 130, y correcto, Tomás, voy a pegar el link un momento. Vale, has dejado un link, yo puedo compartirlo en el directo abriéndolo en un browser, lo voy a hacer así. Voy a pegar el directo en el chat, si os vais, volved por favor, el chat está en esta pantalla, pego el link al post de Discord donde está el directo 130, ahora me vuelvo a esta pantalla, me voy a mi Vivaldi, por ejemplo,
Correcto, ahí está abierto mi perfil de Figma Community. Abro una nueva pestaña. Antes voy a pegar el link de Tomás. Voy a copiar el link de Tomás. Un momento. A Dribbble. Copio el enlace. Me vuelvo a Vivaldi. Bueno, lo puedo pegar directamente aquí. Ok. Vale. Eso está bueno. Para no tener un scroll interminable como en Chrome. Esto es interesante. Pero claro, la sesión, esta gente la tiene aquí. Nosotros la tendríamos arriba. O aquí. Claro, aquí. Ya estoy entendiendo. Así queda como en mi WhatsApp web, en el navegador. No es no es un panel central, pero es aquí a la izquierda. Vale, ya entendí, claro. El WhatsApp web pone el cerrar sesión aquí debajo, abajo de todo. Sería así. Ahora sí me convence. Gracias, Tomás. Venga, me vuelvo a Figma. Y ahora no lo voy a dibujar, pero lo tenemos claro. Vamos a hacer lo siguiente. Estoy pensando. Voy a hacer esto. Esto lo quito. Hago así. Voy a meter un lorem asqueroso por aquí. ¿Por qué no me dejas? Seguramente porque esto. Correcto. Vamos a ponerle 256 palabras, que es una mierda esto, no me digáis nada. Y voy a coger un botón otra vez, varios. No me digáis nada, ¿eh? Vamos a coger las opciones, las variantes, el secundario, y lo voy a meter así. Y una de ellas va a ser evidentemente esto está hecho de esa manera, ¿eh? Vale. Bueno, nos entendemos. Listo. Nos entendemos. Lo dejo así. Y esto lo voy a pintar así horriblemente en rojo. Es horrible, pero nos entendemos. Y ahora cojo esto, voy a poner ajustes, me copio este link. Esto es trabajo real, prácticas reales, quiero decir. Y me vengo a mi to-do, o nuestro to-do. Ahora os leo. Y me vengo aquí. Esto ya no se lee en este... Vale. Bien, Juanito. Ahora, voy a poner un nuevo ítem que sea ajustes. Voy a poner link. Perdón. Me estoy volviendo loco. ¿Cómo era esta mierda? A ver, esto es una cosa de UI 3 que no tengo claro. ¿Cómo le meto un link ahora? ¿Control K? Esto es nuevo para mí. Hostia. Por Dios. Ahora es Control Shift U. Joder. Vale. Básicamente quería hacer esto e irme aquí. Y ahora mismo, en la listita esta, voy a hacer otra cosita. Voy a coger el link
a el post de Tomás en Discord. Esto también es trabajo real, prácticas reales. Y voy a hacer lo siguiente. Link al diseño. Link a la... link al bench de Tomás. Y era Shift Control U, pego la URL de Discord y lo dejo así. Hecho. Un link y otro link. Uno a un frame donde voy a trabajar el diseño y otro a el link de inspiración que nos pegó Tomás. Muy bien. Volviendo aquí a Prototype, esto lo dejo aquí. Otra práctica que yo suelo hacer es, a lo que está por hacerse o sin hacer, le pongo un stroke, para que veáis que no uso ni plugins nada, de 13 píxeles siempre, rojo. Y visualmente digo, a esto hay que darle cariño y toquetearlo. Vale. 55 minutos. En estos minutos ya sabemos que los ajustes van a estar en la página. A bote pronto, ¿qué debería tener esta primera versión? Vamos a hacer lo siguiente. Perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Secciones. Mi cuenta. Contraseña. Aspecto, estoy poniendo los que he metido ahí. Evidentemente, cerrar sesión, pero debería tener, por ejemplo, cuenta mis datos como para darle, como este apartado que tiene ChatGPT y otras, donde yo a la máquina le cuento cuál es mi perfil, Evidentemente aquí todo va a ser diseño UX, pero a lo mejor podríamos especificar más cosas. Configurar seguridad. A ver si yo, por ejemplo, me voy a... lo digo bien. A ChatGPT no lo veis vosotros, pero yo sí. A ChatGPT digo. Vale. Si yo me voy a ChatGPT, ¿qué tengo? Mis GPTs, tareas, configuración, mejorar plan, consigue la extensión de búsqueda. Bueno, yo creo que por ahora podemos apuntar esto y ya el día de mañana veremos. Venga, lo de la personalización, ¿no? Que sería personalización. Voy a ponerle quién soy. Por aquello de recordar, por lo menos yo, que voy a meter aquí. Planes. Bueno, por el momento va a ser una aplicación gratuita. Pero sí, podría ser planes. Bueno. Y pregunta. Si sacamos el avatar del sidebar, a mí la ayuda a la derecha y abajo para mí es como un... Siempre lo veo ahí, Porque digo, pues, ¿qué ponemos abajo? Si lanzamos este prototipo, teníamos la duda, lo comentamos en el directo anterior, que aquí solamente tenemos el nuevo hilo,
y no tenemos ninguna referencia de los hilos que hemos creado antes. Aquí hay espacio para poner por lo menos 2 o 3 caracteres con un truncado, pero para mí eso es ruido. No sé si un icono con el tooltip o... ¿Deberíamos añadir algo o no? Lo de aplicaciones conectadas me gusta, lo voy a poner en... aquí. Sí, me gusta. Esto lo voy a poner aquí. Así. Decía, aplicaciones conectadas. Se ve muy vacío, dice Tomás. Yo también lo veo vacío. Pero bueno, tampoco hay que poner cosas por poner, pero realmente se podría hacer algo. Lo que pensemos, si lo hacemos muy rápido, por probar, voy a coger una cadena de texto de estas y la voy a meter en un auto layout sin padding left y padding right. Bueno, sí, sí. Y esto, si lo achico, bueno, clip content. Esto tiene que tener un fill. Ok. Esto tiene 56 píxeles de ancho. Lo voy a hacer a mano para probar. Y voy a... Vamos a hacer una locura. Una mierda, pero ya me entendéis. Esto es un cartón piedra en toda regla. Hago un autoladillo rápido, un momento, tranquilos, tranquilos. Lo tiro arriba. No, perdón. Tan rápido no vaya, Juan. ¿Qué me he cargado? Hostia. ¿Qué hice aquí? Vale, nada. Uf. ¿Qué hice aquí? Ok, vale. Ahora, esto voy a hacerlo así. Esto es una mierda. No me gusta nada. Sí. Si pusiéramos unos paddings aquí de 8. No, esto es ruido. Por probar. Esto es jugar con Figma como tantas veces dijo Tomás o Aro. Vamos a ponerle 16. 18. Si tuviese distinto contenido, o con un icono o algún tipo de elemento gráfico que
que indique que ahí hay una charla o algo, ¿no? A ver. La versión abajo en el sidebar me cae bien, dice Iván. ¿Algún toggle de Dark o Light Mode? Estáis hablando de el toggle de Light o Dark Mode aquí, ¿no? Podría ser. Un icono de carpeta como V0 y poder mostrar los chats en grupos. Te estás refiriendo, Tomás, a esto. Claro, cuando tengamos grupos. Ahora no tenemos grupos, ahora tenemos fechas. Grupos o... grupos sería la fecha. Pero claro, deberíamos poner hasta un número, ¿no? Los últimos 5 grupos, no sé, 7 grupos, 8 grupos, y después otro que sea más, y ya el más se... Hay que dar una vuelta a eso. Ahora, voy a quitar esto. A ver, esto era simplemente, tenía el container con new chat. Lo voy a dejar igual. Container, todo esto me lo cargo y lo dejo igual. Hablaron de el toggle light y dark mode. Grupos, proyectos. Voy a poner así. Que aparezca el último hilo y el icono de carpeta con el resto. O como plan B, ocultar el sidebar como hace ChatGPT y nos ahorramos todo eso. Sí. Vamos a hacer otra chapuza rápida. Voy al componente, sidebar. A la primera variante, si la pongo al 0, no la veo. Lo que pasa es que así, más que aparecer de esta manera, esto no está mal, ¿eh? A lo mejor le dejaría el branding como un fondo del canvas más difuminado y eso, pero esto, para más o menos darle un poquito de realidad, podríamos hacer que yo lo sobrevuele, cambie aquí y este lo conecto con un after delay. También estoy pensando en voz alta, sin esperar nada. Sin esperar. O un milisegundo, ok. A ver, ¿explotará? No, no explota. Bueno, hay un comportamiento raro porque hay un segundo paso. Pero a ver, esto está bien, ¿eh? Es decir, esto promete. Esto promete. Pensemos. Si yo estoy diciendo que esto está a 16,16, ¿no? Ok, copio esto. Me voy a el prototipo. Que esté el icono de desplegar. Sí, correcto. Sí, que esté el icono de desplegar arriba. Perfecto.
Y lo que decía, bueno, aquí no. Tú decías que esté el icono de... Tú decías esto. Expand, ¿no? Del current. ¿No era expand? ¿Cómo cojones era el icono? Collapse, claro. Vale. Nos entendemos. Tiremos así y así. Pero Dios. Claro, aquí estoy... No, lo digo bien, lo digo bien. Ok, lo dejo así. Ahora esto le voy a poner... bueno, podría ser directamente... No sé si ponerlo tan... Vamos a meterle en blanco. No, Juanito, aquí no. Juanito. Aquí no, amigo. Donde lo tengo que hacer es en la variante, pero aquí estoy dando muchas vueltas y veamos. Bueno, es provisional. Es provisional. Vale, no lo voy a hacer ahora porque me lo estoy liando y no quiero. Momento. Esto lo elimino. Esto lo pongo al 100. Queda todo igual. Las conexiones las voy a mantener como las tenía aquí con un... Sí, aquí tenía que quitar el on click. No, aquí, perdón. Sí, on click. Vale, esto está funcionando normalmente. Ok. Vale, pero es interesante. Y donde en la variante, esta que es la default, esto no estaría oculto, pero solamente se vería, creo que pondría el UXFOMO y aquí abajo el expand, o aquí y aquí el new. Esto sí lo podríamos probar ahora, ¿no? Bueno, no voy a perder tiempo. Pero sí, y tiene buena pinta, ¿eh? Lo de tenerlo siempre colapsado. En realidad, podría funcionar de dos formas. Y no sé si es ChatGPT o hay alguna que funciona así. Si yo sobrevuelo la zona, como hace Notion creo también, si yo sobrevuelo, se abre y puedo utilizar lo que quiero. Ahora, si yo voy al icono expand y lo pincho, es como que se expande y se sella. Es decir, queda fija, mejor dicho. Eso sí lo podríamos hacer.